El tiempo es impresionante y aquí no paramos. Sí, y hablábamos de esa situación terrible de condiciones de trabajo actuales que parecieran marcar un retroceso histórico, pero bueno, tampoco podemos dispersarnos tanto. Estábamos también analizando lo que era la llegada de los españoles el 12 de octubre de 1492, en un momento en el que la población mexica establecía procesos de dominación en otros pueblos. Sí. A la llegada de los españoles se establecen alianzas, se establece la lucha, pero el efecto verdaderamente terrible que diezmó a la población giró en torno a las enfermedades que trajeron, que fue impactante, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que los portugueses ya habían llegado a Brasil años antes, de 1492, habían llegado 1 o 2 años. Quiero decir, no al continente americano, sino que habían empezado a dominar toda la región oriental de Sudamérica poco antes que los españoles intentaran a través de Cuba llegar a México. En 1519 Grijalva avista la parte continental de México, lo que sería México, porque no era México, sino la parte sur de Yucatán, que por cierto Yucatán es, no me acuerdo bien, pero creo que en maya era algo así como, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? Y entonces los españoles empezaron a repetir y se les hizo fácil en la contracción de la frase ponerle Yucatán. Yucatán, ¿no? Algo así. Bueno, hasta 1519 y 2 años después, en 1521, cae Tenochtitlan. En 1531 es fundada la ciudad de Puebla. O sea, el avance fue muy rápido, pero con ayuda de los autóctonos, que fueron los que, junto con los españoles, porque hay que ser justo aquí con la historia, los dos pueblos se unieron en realidad y construyeron ciudades como Puebla, como Morelia, como otras, como Guadalajara también, en situaciones de trabajo espantosas, ¿no? Porque no era vete a la tlapalería a comprarme unos clavitos, ¿no? Había que fundirlos, había que hacer todo aquí, todo. Entonces fue un trabajo que entre los dos lo hicieron, no nada más los indígenas, como bucólicamente también se trata de hacer ver, sino que los españoles también participaron de una manera muy, muy activa. Bueno, el caso es que sigue el concepto del descubrimiento, que evidentemente no fue tal, fue el encuentro de dos mundos, ni siquiera de dos culturas, sino más bien de dos mundos con un montonal de culturas, cada uno de ellos, porque no es lo mismo en España un individuo, por ejemplo, de Andalucía que uno del norte de España. Son culturas que tienen puntos en contacto, pero son diferentes. Claro. Los que venían de Extremadura pues hablaban castellano, los otros hablaban gallego y los otros de más allá hablaban catalán, y en fin, o sea, pero estaban unidos por aspectos culturales más o menos comunes. Entonces imagínate, hay que hacer un ejercicio de imaginación. Expulsas a los judíos, que eran una parte fundamental, así, absolutamente fundamental para la economía española, hispana, porque no podemos hablar de España, ¿no? Y de Portugal también, que son pueblos que se ven con recelo, pero finalmente están hermanados. De hecho, el portugués nutrió al español y no al revés, ¿no? Bueno, expulsas a la gente que realmente movía la economía, que sabía de finanzas, que sabía que estaba desarrollando aspectos contables muy avanzados, que tenían conexiones
buena parte de Europa. Expulsas a los árabes y empiezas a ocupar sus territorios, empiezas a cristianizar a los reductos judíos que no salieron y a los reductos musulmanes que tampoco salieron. Resabios de esto es el sefardí, por ejemplo, la lengua judía que todavía se habla, o es judía o es española, porque ahí está mitad y mitad, ¿no? Todavía se habla sefardí en la Europa oriental, incluso en Turquía. Es un español combinado con elementos hebreos, no yiddish. El yiddish es una lengua mucho más moderna, ¿no? Pero imagínate tú viviendo en España después de que durante siglos habían vivido en santa paz judíos, cristianos y musulmanes. Y de buenas a primeras ya no tienes a dos de esos grupos. Y entonces, culturalmente, ¿qué pasa? Y luego te dicen, oye, hay una tierra hacia el oeste inmensa. Pues mira, se cree y yo creo que sí es bastante factible que con Cristóbal Colón vinieron muchos judíos. Precisamente coincide con la expulsión, ¿sí?, de ellos de España, y igualmente dicen que Cristóbal Colón era judío o de origen judío. Sí, entonces, ¿tú crees que no les dijo, pues aquí está el barco y vámonos? Bueno, pero eso fue en posteriores viajes, porque el primer viaje lo hizo con individuos que estaban en la cárcel, marinos que subieron casi a la fuerza, o sea, para emplear un término moderno, la escoria de la sociedad fue la tripulación de sí, no toda, una buena parte de Colón, ¿no? Bueno, el caso es que sí llegan judíos conversos. Nuevo León es fundado por judíos conversos, que luego serán acusados de judaizantes y relapsos, la familia de los Carabajal, no Carvajal, Carabajal. Y varios terminan el primer auto de fe celebrado en México, algo así como en el 1590, no, antes, 1570, que coincide con una de las grandes epidemias de tabardillo, como tifoidea, digámoslo así, ¿no? Y mueren el grande de los Carabajal, la madre y una de las jovencitas. Mueren, pues, la primera producción de tacos árabes en México, no en un auto de fe. Mueren quemados, acusados de judíos relapsos y contumaces, que era la acusación. Hay que leer este juicio, es fascinante porque es toda una concepción del mundo de parte de los cristianos o los católicos que ya vivían en México bajo la férula de la Santa Inquisición. Oye, pero seguimos en el 12 de octubre, llegan los españoles, establecen el proceso de conquista, apoyados por grupos indígenas, por consecuencia de la enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, nosotros se ha dado un fenómeno muy curioso de gente que festeja el 12 de octubre como el descubrimiento de América, y una cantidad de gente muy radical que repudia la fecha. O sea, y aquí lo que debería ser interesante es establecer un juicio equilibrado, planteando lo que fue históricamente ese encuentro de dos mundos, ¿no? O sea, ahí, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues eso mira, es lo... Sí. ¿No? Yo te diría, la historia es cuéntame cómo fue. Esa es una. Ajá. Y la otra decir, pues yo no estuve ahí, ¿no? Pero sí lo puedes deducir. Claro, lo puedo deducir, pero y decir, pues es que, ¿por qué voy a detestar una fecha que es
simplemente parte de las relaciones humanas, de las interrelaciones humanas, de las motivaciones humanas. Y entonces, bueno, se da este tipo de fenómenos como se da la guerra, como el bombazo en Turquía hace unos días, o sea, bárbaro. Cosas de esas, es la naturaleza humana en profundo lo que origina este tipo de problemas. Hacer juicios de valor de eso es, en mi opinión, muy humilde, una soberana estupidez. ¿Cómo podemos juzgar bien o mal un hecho histórico? Que 6 millones de judíos murieran en los hornos hitlerianos, pues me puede parecer terrible, pero juzgarlo más allá de caray, ¿qué pasó acá? Tengo que analizarlo con los elementos de la historia. Que también eso es discutido, porque hay algunas investigaciones, no necesariamente a favor de Hitler, en donde hacen planteamientos de que haciendo un censo de judíos no pudo haber sido un genocidio de tal magnitud. Lo que sí se puede deducir es que el genocidio que se estableció en América con la llegada de los españoles fue muchísimo peor. Claro, pero entonces ubiquemos correctamente qué quiere decir la palabra genocidio. Genos, pueblo, en griego, y luego homicidio de pueblos, quiere decir eso. Exacto. Por fines políticos, religiosos, porque no fue el primero. Ahora, si en un momento dado uno tratase de descalificar la intervención de los españoles en este fenómeno, a final de cuentas fueron los virus, ¿no? Fue el virus de la viruela. Entonces ya como que el juicio se va... Es que, es repudiable, vamos a suponer, entre comillas, a suponer, sí. Y estamos hablando español porque estamos en América. No, yo tengo cara de tlahuicole, man. No. Si no tengo genes aztecas en las patas, pero los tengo. Man. Pero hablamos español, es que son de las paradojas. Mira, esa es una tragedia del pueblo mexicano. Tú le preguntas a un sueco, un inglés, un alemán, y sabe qué es el alemán y qué es el sueco y qué es el inglés, pero nosotros no rechazamos lo indio. No, ¿cómo crees? No seas indio, decimos, ¿no? Pero detestamos a los españoles. Entonces no sabemos quiénes somos. ¿No? Pues, no sabemos quiénes somos. Dices, mira, como en todo, yo creo que existen aspectos positivos y negativos. ¿Qué fue lo positivo? Bueno, que de lo bueno que tenía la cultura española, hubo cosas que se quedaron aquí. Tú acabas de mencionar el castellano, ¿sí? Desaparece prácticamente las lenguas indígenas, más que sabemos en las regiones apartadas. ¿Y qué es lo que hablamos? Entonces eso fue un cambio muy fuerte, ¿no? Pues, de decir, yo estoy hablando la lengua con la que nací, a decir, un conquistador llega e impone. Ahora, eso pasó en muchos otros lugares en Europa, obviamente, ¿sí? Pasó en Roma, sobre todo, pasa con Grecia en su momento. Pues aquí no iba a ser distinto. Era lógico que los españoles iban a venir a imponer su cultura. Si no entendemos o nos sumergimos en la historia, en realidad, no digo que comprendamos el presente, porque tampoco, la historia no es lineal, ni el futuro es lineal. No es ocurrió esto y ocurrirá lo siguiente, no, si no, hubiéramos previsto la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es así, pero sí vamos a comprender muchas cosas de la realidad mexicana a través de la historia y de la realidad del mundo también, porque depende de qué amplitud tengamos de lecturas. Bueno, pues pásenla bien, nos vemos dentro de 8 días. Sí, muchas gracias.